En mayo de 2022, el presidente Luis Lacalle Pou lanzó el Plan Avanzar, el buque insignia del gobierno en materia de vivienda, destinado a atacar el problema de los asentamientos irregulares. ¿Cuál era el objetivo? Intervenir en unos 120 asentamientos en todo el país, llegando a mejorar la situación habitacional de más de 15.000 hogares. Para eso se anunció una inversión de 480 millones de dólares. Durante su discurso, el presidente aseguró que estaba cumpliendo uno de sus sueños políticos. Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula, FOMI cero, hambre cero, se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida. Y decíamos, de acuerdo a los que nos ayudaban en los estudios, de que no era para un periodo de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional. A mí me gusta decirle política nacional y no política de Estado. Es una política nacional, aborda más que al Estado en sí mismo. Y este punto de inflexión seguramente será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien. Entonces, 2 años después y ya en la recta final de esta administración, ¿qué dicen los números del Plan Avanzar? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué queda por hacer? Vamos a evaluarlo en los próximos minutos. Estamos con la arquitecta Florencia Arbeleche, titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Florencia, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, y muy buenos días a toda la audiencia. Usted fue designada en abril de 2021, ¿verdad? ¿Esta era su primera experiencia en el sector público? Exactamente. Esta es mi primera experiencia en el sector público. Yo vengo del área privada, lo que sí estuve participando en la Comisión de Vivienda del Partido Nacional, en las distintas instancias, y siempre con una vocación fuerte por el servicio en general, por los más vulnerables. Siempre me interesó mucho el tema a través del voluntariado, ver en qué organización se puede estar colaborando con los más vulnerables y los más frágiles. Ha aparecido poco en los medios de comunicación en estos años. ¿Prefiere así un perfil bajo? Hemos trabajado mucho. Evidentemente hemos dedicado toda la energía para sacar este plan tan ambicioso adelante, y además, que parecía que había otros interlocutores que también podrían estar transmitiendo a la población, pero me parece que es tiempo y momento de rendir cuentas a la ciudadanía. Su apellido es Arbeleche. Obviamente surge la pregunta, se la deben estar planteando los oyentes, ¿qué vínculo tiene con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche? Además, la voz, le diría que la voz tiene su parecido. Entonces, sí, efectivamente, usted es hermana, ¿no? Hermana de la ministra de Economía, exactamente. Y por otro lado, se la presentó en su momento, o se comentaba que usted era de directa confianza, de estricta confianza del presidente. ¿También es así? Bueno, también es así. Conozco al presidente de la República desde la infancia, fuimos compañeros de clase, y ahí tenemos como un pasado común, vamos a decir, y después que mi hermana, en realidad es mi hermana que empieza a trabajar con el Partido Nacional, y a partir de unas consultas que me empieza a hacer, y yo con esta vocación de servicio, digamos, ella me hace unas consultas y yo digo, yo estoy para colaborar, y ahí fue que me uní a la Comisión de Vivienda del Partido Nacional allá por el 2014, diría que fue como distintas instancias que estuvimos trabajando con todo un equipo que se preparaba para todo esto que estamos haciendo ahora. Vayamos al tema entonces y empecemos con la definición más básica. ¿Qué es el Plan Avanzar? El Plan Avanzar es la política pública, una política social, la cual da respuesta al tema asentamientos. Nosotros en Uruguay tenemos una historia larga, una trayectoria de tener distintos programas que daban respuesta a los asentamientos, los cuales hoy evidentemente siguen. Lo que hace esta administración hace una nueva organización. Antes teníamos como ventanillas, uno iba al programa de mejoramiento de barrios, que está cumpliendo 25 años de historia, o sea que sí tendremos trayectoria.
Por otro lado está el programa sociohabitacional Juntos, tiene del orden, creo que está por cumplir 13 años, número más, número menos. Ese viene de la administración Mujica, ¿no? Exacto. Y después tenemos el Plan Nacional de Relocalizaciones, también de las administraciones anteriores, que tiene también unos 11, 12 años de historia. Entonces, acá bastante lo que hace historia. es reunir esos 3 programas. Exacto, es un ¿Y paraguas. qué cambia? Con la organización de esta manera, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia aquí es tener una mirada integral en la cual no es cada uno de los gobiernos departamentales que tiene que, vamos a decir, presentarse en una ventanilla distinta, que de repente te dicen, ay no, algunas intendencias te explicaban, bueno, no, esto mejor lo relojábamos todos porque si no, no entraba por el Plan Nacional de Relocalizaciones. Cuando en realidad, evidentemente, las dos grandes líneas de actuación que tenemos, que ya sea la regularización, que es transformar el barrio donde está, que es lo que primero que nos gustaría hacer, si uno no va por la transformación del barrio, va por la relocalización en los casos que sean zonas inundables, sean zonas contaminadas. Pero a veces eso es mixto. A su vez, si uno va por el programa de mejoramiento de barrios, también tiene un porcentaje que se puede relocalizar. Evidentemente estaban asociados de todas maneras con el Plan Nacional de Relocalizaciones, o sea, había ciertas asociaciones entre unos y otros, pero sí nos parecía muy importante el poder unificar y tener un paraguas y una dirección dentro del Ministerio de Vivienda específica para este tema tan importante. Además de eso, la nueva organización lo que nos ha permitido y nos permite no solamente trabajar con los 3 programas ya existentes, sino abrir más la cancha y poder trabajar, estamos trabajando con todo el sistema público de vivienda, hemos contratado a MEVIR, a la Agencia Nacional de Vivienda, y además tener la posibilidad de trabajar en forma directa con las intendencias y vamos a decir, le llamamos la implementación directa casi en las intendencias y con mayor flexibilidad, o sea que puede una intendencia directamente trabajar ya sea en un realojo como en una regularización, además de obviamente las otras líneas de actuación que trabajamos. Justamente, las intendencias son nuestros socios fundamentales a eso en iba, todo. ¿no? ¿Qué papel juegan, cómo juegan el Congreso de Intendentes y las intendencias o los gobiernos departamentales? Bueno, hablábamos primero que nada de una nueva organización, que la acabamos de mencionar. El segundo punto fundamental en que se basa el plan Avanzar tiene que ver con un plan nacional que trabaja en forma coordinada con las 19 intendencias. Y nuestro primer paso fue hacer un convenio con el Congreso de Intendentes, relacionarnos a través del Congreso de Intendentes con las 19 intendencias. Estos programas que mencionamos anteriormente, si bien hay historias obviamente de convenios y todo esto, es, o sea, no es de un momento para otro que van cambiando la forma de organizarse, pero sí son procesos, pero sí era las intendencias esencialmente que presentaban sus necesidades. Acá es en conjunto, por supuesto que recibimos a las intendencias, pero también es el gobierno nacional, se une, que es el gobierno nacional que sale a trabajar con las 19 intendencias. Y esto sí es algo inédito, no se ha hecho antes con el tema asentamientos, es trabajar en forma simultánea con las 19 intendencias. En mayo del 2022 se firma el convenio con el Congreso de Intendentes e inmediatamente después, evidentemente cuando se hace el lanzamiento del plan Avanzar, que como digo yo, se le pone nombre a un plan que ya se venía trabajando, cuando se hace ese anuncio y tú recordarás que se mencionaron los nuevos proyectos que se incorporaban con nombre y apellido. Para tener eso, evidentemente, hubo mucho trabajo previo a ese día, ni que hablar, trabajar primero en forma técnica y después acuerdos políticos con el Congreso de Intendentes y con cada una de las intendencias para acordar cuáles eran esos asentamientos que se estaban incorporando, que vamos a decir los primeros, que era la nueva tanda, lo que ya se venía trabajando, pero esta nueva tanda de asentamientos con los que se iba a trabajar se acordó previamente, porque se anunciaron en el día de esa presentación que se hizo allá el 13 de mayo del 22. Usted, no sé si deliberadamente o no, pero está respondiendo a una crítica, a un reproche que se ha escuchado desde la oposición en cuanto a que hubo 2 años desde la Ley de Urgente Consideración de 2020 hasta la puesta en marcha del plan en 2022,
en que las políticas para los asentamientos estuvieron paradas, estuvieron en pausa. ¿Qué contesta más explícitamente ahora si yo se lo planteo en estos términos? Te agradezco la consulta porque claramente eso no es así. Los programas que venían funcionando y la respuesta que se le da al tema asentamientos siguió trabajando cada uno de sus programas con todo lo que se venía y obviamente sumando proyectos nuevos, tal cual como se venía trabajando en las administraciones anteriores. Y acá, y todo ese tiempo que pasa que en donde ya se está trabajando en forma simultánea, siguen todos los proyectos. Yo acá decía que estamos en la radio, pero tengo un esquema de justamente todo lo que es la cronología de lo que es este quinquenio y cómo tengo una flecha y le muestro a Emiliano que no podemos levantar esa hoja para que lo tome la cámara. Después lo ponemos con más cuidado en la emisión en video. Pero lo toma la cámara en el cual, y acá me veo así, en el cual, y acá lo explico, tenemos el plan avanzar. El 1 de marzo del 2020 hay una línea, hay una flecha amarilla que está indicando lo que es el plan avanzar, las intervenciones del plan avanzar, que evidentemente sigue de largo y esto es todo con recursos presupuestales. Con los recursos presupuestales, esos 240 millones de dólares aproximadamente que se estaban invirtiendo, fue lo que se siguió invirtiendo en estos programas, en cualquiera de sus 3 programas que ya hemos mencionado, y es una vez, y acá es que se dan los 3 puntos fundamentales, y acá lo resumo con este esquema que tenemos acá, que tiene que ver que primero se crea la nueva dirección, a través de la LUC, se crea la nueva dirección dentro del Ministerio, se convenia con el Congreso de Intendentes y con cada una de las intendencias. Eso es más adelante. Eso es en mayo. Más adelante, para todo esto siempre hay, para cada una de las situaciones hay negociaciones y mucho trabajo detrás. Cuando uno llega con esta noticia y con hechos concretos es porque hay mucho trabajo detrás. Y y acá muestro el otro punto fundamental, es cuando se crea el fideicomiso. Cuando se hace una de las rendiciones de cuentas, se crea por ley el fideicomiso, que esto es lo que permite tener recursos adicionales. ¿Qué es lo que nos permite tener recursos adicionales? Y ahí se trabaja ya intensamente para lograr, ya dije que para que esto suceda cuando se presenta y se le pone nombre a todo este plan, ya ahí en ese momento hay mucho trabajo previo, pero sobre todo hay recursos para poder agregar y dar estos puntos de inflexión, que si yo tuviera que resumir ahí, primero toda esa organización y todos esos 3 puntos y esa organización para que después se pueda dar que una vez que tenemos los recursos adicionales, poder tener un punto de inflexión en cuanto a los proyectos en el 2022, un punto de inflexión en cuanto a la cantidad de licitaciones que se pueden publicar, históricas, en este tema en el año 23 y evidentemente ya en el año 23, pero sobre todo en el año 24, hoy tenemos un país en obra. Hoy tenemos los 19 departamentos en obra para dar respuesta a los asentamientos. Vamos a ir un poco más a fondo, o mejor dicho, más en detalle en varios de esos momentos y en varios de esos procesos. Ya volvemos. Seguimos, estamos con la arquitecta Florencia Arbeleche, titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Estamos pasando raya al plan avanzar, estamos tratando de poner al día lo que se ha hecho, en qué está en este momento. Pero antes de seguir, incluso antes de meternos, por ejemplo, en el tema del financiamiento, en los montos, cómo se los está empleando, creo que conviene explicar la sustancia del plan, ¿no? Algo quedó dicho ya al pasar, pero veamos, ¿cuáles son las líneas de acción del plan avanzar? Porque tenemos regularización por un lado, relocalización por otro. ¿Define usted cada uno de esos términos? Perfecto. La regularización, cuando hablamos de la palabra regularización, uno la dice así y los que estamos en el tema entendemos lo que es, pero parece que hay algo más de documentación. Y realmente lo que estamos diciendo es transformando un barrio. No, todos tenemos en la cabeza, si hablamos de asentamiento, hemos pasado, los que no han entrado, pero siempre han pasado por alguno, y todos los uruguayos lo tenemos, vamos a decir, en nuestra mente, y sabemos lo que es. Todas esas familias viviendo en viviendas precarias, en la mayoría de los casos,
en situaciones en que no hay calles, hay pasajes que realmente en alguno de ellos uno se va metiendo y ni siquiera las casas bien pegadas, algunos ni siquiera, ventanas escasas, pero a su vez, cuando están unas contra otras, a veces ni siquiera una persona puede pasar por un pasaje. Entonces, ¿qué es lo que hace una transformación del barrio? Lo transforma en un barrio como cualquier otro barrio de Montevideo. Sobre todo lo dota de infraestructura. Para eso, ¿qué es necesario? Es abrir calles, evidentemente hay familias que están hacinadas, o sea, generar más viviendas para esas familias, ya sea que para abrir las calles se necesitan realojos, pero también para el tema del hacinamiento se necesitan realojos, y además muchos de estos casos... ¿no? Usted mencionaba recién el caso, 2 casas muy pegadas. Exacto. Con una distancia entre ellas que ni siquiera permite caminar o muy apretada. Ahí, sí. en una situación como esa, ¿qué ocurre? Una de las 2 casas se tira abajo y se traslada. Exacto. Para esto es importante entender primero que nada, cuando se trabaja con los barrios, lo primero que se inicia es evidentemente un trabajo social importante con las familias. Las familias son protagonistas del cambio y se trabaja en conjunto, en las cuales evidentemente toda la información y todas las inquietudes y poder generar ese ida y vuelta con las familias es fundamental para entender las lógicas del barrio, para entender cómo funcionan, para entender su vida de todos los días. Para eso hay técnicos, tanto sociales como, le decimos físicos, ya sea arquitectos, ingenieros, hidráulicos, sanitarios. Todo lo que van a hacer es para después poder hacer un proyecto de lo que va a ser el barrio. Ahí se hace un relevamiento físico y social, o sea, se relevan cada una de las viviendas. Por supuesto, ingeniero agrimensor para entender que cada una de las viviendas hay una vivienda existente que le corresponde a una persona, a una familia. Ese relevamiento físico y social se va a transformar en un proyecto que hay que ver, por dónde conviene más que vayan las calles, cómo van a ser esas calles, todo el saneamiento que se tiene que poner, la iluminación, los espacios públicos necesarios, si es necesario dejar áreas abiertas para que haya espacios públicos, qué servicios tiene, qué servicios cercanos tiene, si además si es necesario traer una policlínica, traer un CAIF. Todo eso es el estudio que se hace y el proyecto de regularización para transformar el barrio. Esa es la regularización. La otra posibilidad es la relocalización. Hablamos de relocalización. Aclaramos bien que cualquier regularización tiene asociado un realojo. ¿Por qué? Porque siempre hay que abrir calles y hay zonas inundables y todo. Eso es la regularización. Si hablamos de la relocalización pura, cuando decimos relocalización es cuando es solamente relocalización. Cuando un barrio completo vive, por ejemplo, en un área inundable. En un área inundable, en un área contaminada, en un área que no esté destinada a vivienda, en el medio de una calle que tiene que ser abierta. Cualquiera de esas razones hace que se tenga que realojar el barrio completo y eso implica demoler el asentamiento y construir otro barrio en otro lado. Exacto. Ejemplo, el barrio Kennedy en Maldonado, Punta del Este, hace poco. Ejemplo, el barrio Kennedy. El barrio Kennedy, justo ponen el ejemplo como atípico, y acá digo que esto justamente es un realojo completo en una zona que, por la zona en la que estaba y por cómo se dan las cosas, acá hay un gran trabajo de la Intendencia de Maldonado, y acá hago una mención porque cómo trabajamos en conjunto con las intendencias. Normalmente las intendencias, para cualquiera de estas líneas de regularizar o relocalizar, aportan los terrenos y el Ministerio de Vivienda aporta los recursos para poder transformar el barrio o para hacer todos los realojos. En este caso, Kennedy es el caso que tenemos distinto, y es que realmente quien ha llevado adelante esto ha sido la Intendencia de Maldonado, y que sí el Gobierno Nacional ha participado en menor medida. Por otro lado, el plan incluye tareas de desestímulo a la formación de nuevos asentamientos. De las líneas que tenemos, dijimos regularización, relocalización, y después tenemos la atención a la emergencia y tenemos la prevención, lo que llamamos prevención. Esas serían las 4 líneas de actuación. Dentro de la prevención, como tú acabas de mencionar, Emiliano, ahí es que entendemos que tenemos que tratar de ponernos delante del problema. Entonces, prevenir la creación de nuevos asentamientos. Y
obviamente para esto hay muchísimas medidas y muchísimas acciones que podemos hacer. La mejor prevención es una buena política de vivienda. Pero dentro de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que es específica para el tema asentamientos, tenemos esta línea de prevención con 3 acciones fundamentales, que tiene que ver con el desestímulo, o sea, tener canasta de materiales para que las familias que viven en un área formal accedan a canastas que si la familia creció o si tienen que mejorar su vivienda porque en el lugar donde están en situación precaria, lo puedan hacer de manera formal con una canasta de materiales y no tengan la necesidad de mudarse a un asentamiento si, por ejemplo, la familia creció. En el caso que eso es el desestímulo. La alternativa es tener la posibilidad de tener lotes con servicios, tener terreno accesible a familias que tienen la necesidad de que en algún lado me tengo que instalar. Si yo, vamos a decir, aquí no, porque esto es un área, es un terreno donde no se puede uno instalar, bueno, donde esa familia puede acceder a un terreno que se le permita. Y el tercer punto importante es el control, la policía territorial que ejercen las intendencias. Pero evidentemente no entendemos solamente el control por sí solo, sino que entendemos que necesitamos tener un desestímulo y sobre todo una alternativa. Quedó mencionado al pasar lo otro, ¿no? La atención a emergencias, situaciones de emergencia. Sí, situaciones de emergencia, evidentemente distintos tipos de situaciones de emergencia, pero si hay oyentes escuchando, bueno, sabemos que hoy muchas familias ya viven en situación de emergencia que evidentemente hay que atender, que mediante la mitigación y mediante poder dar una respuesta rápida, evidentemente se tiene que llevar adelante. Además que, evidentemente, si hay algún suceso puntual que hace que esas familias que están en situación tan vulnerable queden en peor situación, poder atenderlas. Por ejemplo, una emergencia climática. Exacto. Que es, de vuelta, nosotros ahí, en el contexto y en las competencias que tiene el Plan Avanzar, que es para las familias más vulnerables. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista a la arquitecta Florencia Arbeleche. Ahora sí, a partir de toda esta gran introducción, los resultados. ¿Qué pasa con el Plan Avanzar ahora cuando estamos en septiembre del año 2024? En mayo de 2022, el presidente de la Calle Pou lanzó el Plan Avanzar, destinado a atacar el problema de los asentamientos en nuestro país. Objetivo, intervenir en unos 120 asentamientos irregulares en todo el territorio, llegando a mejorar la situación habitacional de más de 15.000 hogares. Entonces, 2 años después, ¿en qué está ese plan? Recibimos a la arquitecta Florencia Arbeleche, que es titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hay cantidad de mensajes de los oyentes, vamos a incorporar quizás algunas preguntas. Una quiere saber, a partir de la descripción que usted hacía de lo que es el plan, si este no es el viejo PIAI, de la época del presidente Valle, ¿no? Exactamente. El viejo PIAI es lo que es hoy el programa de mejoramiento de barrios. Eso es lo que acabamos de mencionar. Es uno de los programas que hay que, cuando fue creado y su forma de trabajo es específicamente regularizar los asentamientos, o sea, esa transformación. Lo que hace principalmente es dotar de infraestructura y a los barrios para transformarlos. Otra pregunta. Está todo muy interesante, pero los asentamientos se ubican en predios fiscales o en terrenos privados. ¿Cómo solucionan la cuestión legal? ¿Qué hacen con las personas, las familias? ¿Les dan títulos de propiedad de cada parcela? ¿Regularizan los picos de UTE? Aquellos servicios eléctricos que se robaban, los servicios de agua. Bueno, este oyente da en la tecla, me parece, con una pregunta fundamental, que es el tema de la titularidad de la tierra. O sea, ¿en qué asentamientos y en qué barrios podemos intervenir específicamente donde el Estado tiene la titularidad de la tierra? Y si no la tiene, ver de qué forma se puede hacer de ella para poder intervenir, porque si no, evidentemente no es posible. Y sí, el fin último que se apunta a es que cada familia tenga la titularidad de su terreno, de su vivienda. Evidentemente, cuando se hace un asentamiento, cuando hay un asentamiento que se regulariza y se transforma, la familia ya construyó su vivienda arriba de un terreno que no era de ellos. Es
hacer una transformación del barrio para que ese terreno llegue a ser de cada una de esas familias. Esa es la intervención. Y después los servicios. Y el tema de los servicios, bueno, fundamental, y por supuesto lo que se hace cuando se transforma el barrio, se regulariza todo lo que tiene que ver con el agua, con la luz, con todo, tiene todos los servicios regularizados. ¿Con tarifas diferenciales? Con tarifas diferenciales y con, exactamente, con tarifas sociales que tiene cada uno de estos organismos. Es más, estos organismos, UTE específicamente, muchas veces está yendo un poco por delante todavía del tema, y hay asentamientos que siguen todavía por regularizarse y por no poder, pero UTE ya llega y ya les va dando, ya está regularizando la parte por lo menos de que a ellos les corresponde. Hablemos de los recursos. La inversión anunciada en su momento para el Plan Avanzar fue de 480 millones de dólares. De ese monto, aproximadamente la mitad, 240, vienen del presupuesto quinquenal más refuerzos que se obtuvieron del Instituto Nacional de Colonización en la rendición de cuentas 2021. Los otros 240 millones vienen de un fideicomiso de integración social y urbana, creado justamente en mayo de 2022. ¿Esta es la descripción correcta? Exacto. Nosotros los recursos presupuestales, ya lo explicaste bien, Emiliano, y después tenemos recursos adicionales que simplificamos y decimos que vienen del fideicomiso, pero vienen esencialmente del fideicomiso, pero también ahí, para llegar a esos 240 millones de dólares, se habilitó al programa de mejoramiento de barrios utilizar parte un poco más del préstamo que ya tenía por el BID. Ahí van unos 25 millones de dólares. Se reforzó además, tenemos un convenio de administración con la CND de 11 millones de dólares que en su momento se pusieron sobre todo para hacer, vamos a decir, el puente inicial para poder empezar a contratar todos los equipos técnicos necesarios y poder arrancar con las primeras, vamos a decir, acciones mientras que se formaba el fideicomiso, y después tenemos el fideicomiso, que es el grueso de donde vienen los recursos. A ver, capaz que usted con esa explicación ya iba en la respuesta a esta pregunta, pero la diputada del MPP, Lucía Echeverry, remarca que el fideicomiso al día de hoy no tiene el dinero que se había anunciado, y para eso se basa en la rendición de cuentas aprobada hace unas semanas, donde el gobierno señala que está en proceso de contratación de créditos con organismos multilaterales e instituciones de intermediación financiera. En la rendición de cuentas se afirma que los créditos están aprobados pero pendientes de firma. Esto es textual. Lo que se reprocha entonces desde la oposición es que, de alguna manera, la inversión anunciada en los hechos no está disponible. Está todavía en gestiones cuando el periodo de gobierno justamente ya llega al final, ¿no? Bueno, yo acá puedo contestar que los recursos están y están disponibles. ¿Cómo se consiguen los recursos y cómo están disponibles? Evidentemente en la medida que se van necesitando, y no ponernos a pedir un préstamo antes de lo necesario. Y acá aclaro un poquito más, efectivamente este fideicomiso recibe recursos por una partida fija y una partida variable por ley, los recursos que le ingresan al fideicomiso, y además tiene la posibilidad de pedir préstamo. Estos préstamos hoy podemos decir que ya hay firmado y ya operativo un préstamo con el BROW y un préstamo con Itaú, préstamos el fideicomiso se aprobó pedir préstamo hasta 200 millones de dólares, y esto lo comento porque evidentemente además de los recursos que le ingresan, se pide préstamo porque si nosotros tenemos un compromiso de ejecutar del orden de estos 480 millones de dólares, evidentemente sabemos que esto es una política nacional, una política de Estado que sigue. Hay proyectos que, muchísimos de los proyectos, los que más tenemos hoy, es un país en obra que van a seguir y que eso es lo que queremos. Y para eso necesitamos dejar todo ordenado y que estén los recursos. No se hace ninguna licitación si los recursos no están. Entonces, hoy ya tenemos, además de lo que recibió el fideicomiso, ya tenemos estos dos préstamos con el BROW y el Itaú ya firmados y operativos, o sea, ya aprobados y ya ingresan ahora el próximo mes los recursos, pero ya está firmado. ¿Por qué montos? Eso ya está firmado. Al banco Itaú y al BROW, lo digo global porque es un monto global, se le está pidiendo del orden de 140 millones de dólares que se irán utilizando en la medida que se van necesitando, ¿verdad? No es que todo
entrada. O sea, no entra el dinero en el momento inicial, por lo tanto los intereses no corren. Exacto. Sobre el total desde el momento inicial, sino que van recibiendo cuotas, digamos, en función de lo que se necesita. En función de lo que se necesita y así está previsto. Y ahí no me quiero detener mucho cómo es eso porque no soy experta en el tema, pero sí puedo decir lo global. Y por otro lado se ha trabajado muchísimo ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ya ese es otro tipo de préstamo, porque es un préstamo que además cuando trabajamos con multilaterales sabemos de sus exigencias y de su apoyo a la vez, que es tan importante para el país, en el cual evidentemente hacen como un estudio minucioso de cómo es la acción, cómo estamos trabajando, todo cómo son las componentes de trabajo. Y ahí se le pide al Banco Interamericano de Desarrollo 60 millones de dólares, que ya está aprobado, que ya está solamente ahora en el transcurso de que tiene que, el BID ya lo aprobó, y evidentemente la comisión de seguimiento de este fideicomiso ya está aprobado y ya tiene todas las aprobaciones, pero hay todo un proceso burocrático que tiene que pasar a través de MEF, presidencia, todo el proceso burocrático, pero está en un proceso que ya está aprobado. Estará en las próximas semanas también operativo. Esta forma en que va ingresando el dinero de esta segunda parte del financiamiento, el fideicomiso, esta forma gradual, por etapas, ¿no afecta a los resultados que se puede obtener? ¿No hubiera sido conveniente disponer de estos recursos, de estas cifras que usted está manejando antes, justamente al comienzo de todo este proceso, 2022, 2023? Justamente lo que queremos es que aparezcan cuando los necesitamos. O sea, se diseña la herramienta y se diseña cuando van llegando los recursos en la medida que los proyectos van estando pronto y las licitaciones se van sacando. Se van licitando y se van adjudicando. El proceso es, vamos a decir, al revés. No es primero tengo toda la plata y veo cómo lo hago, sino hago el diseño y ahí la plata se va solicitando. ¿Por qué digo esto tan importante? Porque lo que no quiere el Uruguay es, si tengo plata, evidentemente la quiero estar invirtiendo y la quiero tener activa. Y acá, al pasar también, y ya es importante mencionar que evidentemente cada una de estas intervenciones lleva procesos largos. Acabamos de hablar qué es una regularización, acabamos de explicar lo que implica un proyecto de regularización. Y acá de las cosas que hemos tratado de hacer es acortar plazos para que evidentemente estar trabajando el trabajo social con las familias, pero a la vez que empiecen las obras. Y eso es lo que, además, a cada una de esas familias te puedo asegurar que es lo que más esperanza le da, porque una cosa, ya han sido relevados tantas veces, ya han sido visitados y el trabajo y los talleres y me dicen, y las obras no aparecen. Estoy hablando de proyectos que de repente vienen de larga data y que todavía, por ejemplo, estarían a la espera de esto. En esos casos, lo que más importa es acortar plazos. Entonces, ahí es cuando nosotros tratamos de acortar plazos y para eso hemos superpuesto determinadas acciones al mismo tiempo. Mientras que trabajamos y hacemos todo ese proyecto de regularización que muchas veces, y acá te puedo poner otro ejemplo de Maldonado, pero de un nuevo proyecto que es donde están los eucaliptos, ahí son 3 asentamientos que son unas 900 familias, se firmó hace 2 años y ya hoy hay 100 viviendas construyéndose y avanzada la obra. Bueno, los invitamos a los oyentes que estén cerca que puedan pasar por el lugar y a su vez ya otros realojos que también son necesarios para la regularización, que hablábamos de relojos necesarios para la regularización, ya se están por empezar a construir. A su vez hay un proyecto desarrollándose, pero con un proyecto y una licitación de las grandes arterias de lo que va a transformar ese barrio, mientras se desarrolla más específicamente cada uno de las calles menores y de todo lo que es más específico el proyecto de cada una de las áreas. Los objetivos que se habían trazado, el compromiso que asumió esta administración era atender, decía yo, 120 asentamientos y más de 15.000 hogares, o sea, unas 50.000 personas. Ahora, según el Registro Nacional de Asentamiento, a marzo de 2020 había
684 asentamientos y unas 220.000 personas viviendo en ellos. Entonces, con esos números, el plan Avanzar, digamos que se planteaba un objetivo relativamente corto, ¿no? Porque que una quinta parte iba a atacar, iba a trabajar sobre una quinta parte de ese bolsón de asentamientos, ¿no? Bueno, acá está muy buena la pregunta y te agradezco. Nosotros cuando hablamos de 120 asentamientos, es para simplificar lo que estamos trabajando, pero realmente hay otras intervenciones. Sabemos que estamos trabajando en Flores, por ejemplo, que no tiene asentamientos y se está trabajando, y sabemos que tanto el Plan Nacional de Relocalizaciones como el programa sociohabitacional juntos trabajan en informalidad dispersa y en situaciones dispersas, en asentamientos parciales. Ajá. Y en informalidad dispersa. Todo esto hace que, en realidad, cuando hablamos de los 15.000 hogares, estamos hablando más, sumando todo eso. Estamos hablando genérico. Mencionamos 120 asentamientos porque queremos ser cuidadosos cuando nos comunicamos a la población y contamos los asentamientos que estamos trabajando en forma integral, en forma completa. Pero entonces los 15.000 hogares no son solo de esos 120 asentamientos. Exacto. Y eso lo hemos tratado siempre de aclarar, de que además hay asentamientos parciales y además hay situaciones de informalidad dispersa. De todos modos, si todos sumamos eso, pero si sumo eso y estimo en unas 50.000 personas que se está atendiendo, estamos y estimamos, porque estos son estimaciones, no tenemos todavía los datos del censo, el censo del 23, todavía no tenemos los datos del censo, y estos son estimaciones. Cuando hablamos de hogares y hablamos de personas, son estimaciones que estamos haciendo, y las estimaciones, si estimamos en que en marzo del 2020 había unas 220.000 personas viviendo en asentamientos, y hoy estamos atendiendo, digo estamos atendiendo porque esperamos al final de este periodo poder tener esas 50.000 personas con su situación, que ya sea su barrio, su realojo, lo que fuera, ya sea en obra o terminado. Y es muy importante para nosotros acá, la fuerza nuestra en estos procesos tan largos es la mayor cantidad de intervenciones en obra, además, por supuesto, de lo terminado. Si hablamos de 50.000 personas, estamos diciendo que 1 de cada 4 personas viviendo en asentamientos están en esta situación. O sea, ¿falta mucho? Sí, por supuesto. ¿La respuesta es suficiente? Bueno, por lo menos pensamos que es un punto de inflexión muy importante, histórico, de alto impacto, que lo que esperamos y queremos es realmente seguir con esto que hablábamos en algún momento de duplicar el ritmo de ejecución, que hoy se ha logrado, se ha duplicado el ritmo de ejecución. ¿Duplicado con respecto a? Duplicado con respecto a los recursos y con respecto a los asentamientos en los que se está interviniendo. Con respecto, ya cuando hablamos de familias es un poquito más difícil tener los números y explicarlo. ¿En comparación con qué? Con lo que se venía trabajando. Ajá. Con lo que se venía trabajando. Acá hablo más en clave país, más a veces estamos a estos de la administración. Vamos a hablar en tema Uruguay quiere mejorar. ¿Cómo venía hasta ahora? Y acá lo que podemos decir es que, y tenemos ahí una gráfica que no sé si la tenían para mostrar al aire, que la podemos compartir. ¿Es esa de ahí? Es esa de ahí, exactamente. Y esta gráfica muestra, y acá hay una nota, y habla específicamente, porque ya veo que después van a salir algunos que dijeron, no, estuvimos interviniendo en muchísimos más, es cada uno de los periodos a partir del año 2000, dentro de la información que disponemos en el Ministerio de Vivienda y que teníamos, entendiendo los programas que ya venían de larga data, como acabamos de mencionar, se consideraron los asentamientos que se intervino en forma completa, que sus proyectos pretenden intervenir en forma completa y en su totalidad. Y ahí tenemos en gris los que fueron terminados y en gris los que fueron terminados y en verde los que pasa al siguiente gobierno. Es como pasa la posta al siguiente gobierno cada una de las Aclaro para quienes siguen la entrevista por radio que la gráfica lo que muestra es qué ocurrió en los periodos de gobierno desde el 2000 hasta hoy, ¿no? Exactamente. El periodo 2000-2004, Jorge Valle, 2005-2009, Tabaré Vázquez 1, 2010-2014, Gobierno Mujica, 2015-2019, Tabaré Vázquez 2 y 2020 a febrero 2025 en el Gobierno Lacalle Pou, ¿no? Lo que estamos viendo con esto es que, primero que nada, es que ha habido una respuesta. Ha habido una respuesta no suficiente.
Entonces... Porque lo que muestra la gráfica en números es 27, 63, 55, 49, más de 120. Acá estamos sumando los terminados y en obra. Estamos hablando de cantidad de asentamientos. Ahí está. Cantidad de asentamientos. 27 en el gobierno Valle, 63 en el gobierno Vázquez I, 55 en el gobierno Mujica, 49 en el gobierno Vázquez II y ahora más de 120. Más de 120. Que cuando me hacen la pregunta, ¿cuántos se van a terminar? Por eso yo digo, la fortaleza la tenemos en lo que tengamos en obra. ¿Cuánto vamos a terminar? Esperamos terminar por encima de 40. Es más, como país queremos mejorar lo que venía. Y queremos que la próxima administración queremos que mejore lo que estamos haciendo en este momento, y eso así apuntamos y eso es lo que esperamos. O sea que esperemos tener más de 40. O sea, 42, ¿qué quiere decir más de 40? Asentamientos, más de 40 asentamientos terminados. Tiene 42, es lo que tenemos registrado entre el 2005 y el 2009. Es la parte gris de la gráfica. Esa parte gris de la gráfica, ¿tá? Que esa después se puede ver. Pero ¿cuál es la fortaleza? Es realmente dar un punto de inflexión y una inyección tal de recursos y previstos para que estos proyectos sigan y poder tener todo esto en obra. Hoy tenemos un país en obra, que eso es... además de ejecutar los recursos, que bueno, parte del desafío de que hemos tenido el tema de los recursos, y todos los que han trabajado en este tema saben que lo engorroso y difícil, como bien dijeron, la titularidad del terreno, conseguir los terrenos, el tema del saneamiento, el tema de que OCE te habilite, bueno, todas esas cuestiones, poder realmente conseguir todo eso para que los proyectos arranquen y arranquen la obra. Entonces, una vez que arrancan la obra es cuando sabemos que el Uruguay en eso me parece que es un buen ejemplo a nivel internacional, que una vez que las cosas empiezan, se continúan. Enseguida completamos la entrevista. Enseguida, en la última parte de la entrevista, ordenamos bien los números de este periodo, ¿no? ¿Qué es lo que a esta altura del periodo de gobierno, cuando está casi en el final, es lo que se ha... concretado, qué es lo que está concretado, qué es lo que queda pendiente, qué es lo que pasa para la próxima administración. Llegamos al final de la entrevista con la arquitecta Florencia Arbeleche, directora nacional de Integración Social y Urbana en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El tema es el Plan Avanzar, dedicado a los asentamientos irregulares. Decíamos, el objetivo era atender 120 asentamientos. En resumen y con números, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica al día de hoy? Al día de hoy tenemos 108 asentamientos, ya sea terminados o en obra, y los 19 departamentos en obra. O sea, hoy podemos decir que tenemos obras del Plan Avanzar en los 19 departamentos en forma simultánea. Acá, no sé si también trajimos un video que tiene imágenes que podemos compartir, si ya que mostramos la gráfica, que ahí es una muestra nomás. Cuando hablamos de obras, hablamos de obras que ya son los realojos avanzados o regularizaciones avanzadas que se están haciendo a lo largo y ancho de todo el país. Yo acá quiero... Así que entonces 90% de los 120 ya con intervenciones avanzadas. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir, el término de intervenciones? A ver, porque es un concepto quizás un poco amplio, puede abarcar, digamos, obras importantes u otras más pequeñas. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, te agradezco la pregunta, porque te diría que evidentemente en algunos casos son obras más pequeñas y son los asentamientos más pequeños, pero te diría que en la gran mayoría de los casos estamos hablando que en proyectos con grandes regularizaciones, que lo primero que necesitan son necesitan los realojos para evidentemente seguir trabajando en los proyectos, ya sea como hoy puse el ejemplo de los eucaliptus, pero también te puedo poner el ejemplo de Maracaná, de Cotrabi, que ahí ya va de la mano. Ahí hay obras importantes tanto a nivel de realojos, que ya se están realojando las familias, como a nivel de todo lo que es la infraestructura y lo que se da en esos barrios, es que son muchas etapas, pero las estamos haciendo en forma simultánea, para así poder dar la respuesta más rápido. Pero también te puedo decir la vía en Bella Unión,
te puedo hablar de Nuevo Amanecer Los Reyes, de ahí en Piedras Blancas, que hay un conjunto de 5 asentamientos. Todos estos ya han empezado obras estamos hablando de 100, 140 viviendas que se están construyendo. Mientras que en algunos casos ya empieza obras de regularización y en otros casos se está en la parte del proyecto de la regularización. Y acá quiero aclarar que cuando decimos en obra y empezamos las obras, es que la herramienta del fideicomiso es una herramienta muy potente que evidentemente recibiendo recursos y con esto de pedir los préstamos con los recursos que estará recibiendo, es que evidentemente es lo que nos permite financiar ahora y que este punto de inflexión que se ha logrado siga hacia adelante. O sea, que realmente esto se siga ejecutando, no solamente que estos barrios sigan con sus obras, porque obviamente hoy tienen los recursos comprometidos, o sea que esa plata ya está, porque si no, no estaría la obra iniciada, pero además, para en los casos de mayor tamaño y que tengan etapas siguientes, que se siga financiando las etapas siguientes, y a su vez que se siga agregando más proyectos. Y acá lo que te aclaro también es que cuando hablamos, y la gráfica que acabamos de mostrar, ahí quisimos ser cuidadosos y mostrar a qué apuntamos, es llegar a tener estos 120 en obra o terminados, pero tenemos unos cuantos más en proyecto, a nivel de proyecto. Una vez que arrancan las obras de alguno de los proyectos, ya inmediatamente tenemos que ir incorporando nuevos proyectos. Ahora estamos terminando ya una recorrida a 2 años de que se firmaron los acuerdos estratégicos con cada una de las intendencias. Estamos terminando ahora, que nos quedan 4 departamentos, algo así, una recorrida a nivel nacional de una revisión del acuerdo donde se acuerda incorporar asentamientos que hemos sido más silenciosos con eso para no generar expectativas y como están a nivel de proyecto, ahora cambia la administración, queremos ser cuidadosos con eso, pero estamos hablando de que tenemos ya ahí, si el número total que manejamos ahora, tenemos 139 asentamientos en total que se está trabajando en las distintas etapas, o sea, 108 en obra o terminados, pero 139 que están en cualquiera de sus fases y otros 40 que ya estamos incorporando para poder tenerlos ahí prontos con las primeras etapas de que sea viable el tema de la titularidad que acaban de mencionar. Son tan largos los procesos que si bien lo estamos logrando acortar, una vez que este punto de inflexión se logra, somos responsables de que esto siga y continúe. A ver, de vuelta, vamos a la gráfica que mostrábamos hace un rato. La gráfica esa lo que muestra es el conjunto, ¿no? Tanto de obras terminadas, ¿no? De asentamientos terminados como asentamientos en obra. Exacto. En gris están los terminados. Exacto. En verde los en obra. Y la evolución esa marcaba, según los periodos de gobierno, empezando por el del doctor Jorge Valle, 27, 63, 55, 49, más de 120 en este. 120 en total, repito, entre terminados y en obra. Exacto. La gráfica, lo que toma en cuenta para ese número resumen es la suma de las dos cosas, terminados y en obra. Bueno, entonces, usted manejó unos números ahora recién, capaz que vuelvo a preguntarle, porque la diputada Echeverri estaba preocupada en estos días justamente por números que habían encontrado en la rendición de cuentas. Desde el inicio de la administración hasta el mes de mayo había 22 asentamientos terminados, que según ella además venían del periodo pasado. Y después había 54 en obra. En esos 54 el avance era de 7%, dijo, según un pedido de acceso a la información que realizó en abril. Aparte, 25 en proceso de llamado a licitación y otros 20 en etapa de elaboración de proyecto, una etapa que suele ser lenta. En definitiva, el planteo era que el ritmo era bajo, el ritmo de trabajo con respecto a las expectativas era bajo. ¿Qué dice usted? Evidentemente tenemos lecturas distintas de esto. Yo creo que el ritmo es impresionante como se está trabajando realmente y por eso mismo esto es la rendición de cuentas que evidentemente este año 24 es clave, no solamente este año 24 es clave, sino que y acá los datos que acabo de decir es al 31 de agosto, o sea, 6 meses que quedan para nosotros, cada mes que hemos trabajado ha sido clave para nosotros. Entonces, este número de 22 terminados era de mayo. 22 terminados era de mayo. Ahora... Hoy tenemos 22 terminados también.
Ajá. pero entendemos que el ritmo que venimos con las obras... ¿Y el 40 que aparecía en la gráfica? Es una proyección que estamos haciendo. Eso es proyección para el final. Ahí está. Entonces, ahí vamos a ese punto que también aparece en las preguntas de los oyentes. Bueno, pero entonces, concretamente, ¿con qué cantidad de asentamientos completos en cuanto a la intervención tendremos que considerar a final del periodo? ¿40? ¿De los 120? 40. Más de 40, pero yo esta pregunta que me la hacen y me la vuelven a hacer, y cuando nosotros hablamos solo de lo terminado, estamos mirando una porción, no estamos reflejando exactamente la realidad. Y por eso nosotros hacemos esa gráfica y que mostramos lo que está en obra. Y ahí es cuando las intervenciones que estamos logrando, y ahí está el punto de inflexión. Y de vuelta, cuando muestren ahí las imágenes de la cantidad de obras que tenemos en todo el país, eso refleja la realidad. O sea, refleja una realidad tangible que es que se está trabajando. Entonces, estos asentamientos con obras importantes que está ya esos barrios están viendo su solución concretarse. Para nosotros esto es muy importante y no es menor. Y más cuando sabemos que hay muchas intervenciones que durante años han estado esperando su respuesta. O sea, estamos hablando que hay proyectos que de repente vienen del 2012, 2013, esperando más de 10 años la respuesta que hoy ven concretarse. Y vuelvo a poner ejemplos de los nuevos proyectos que se han firmado, que hace 2 años se firmaron y hoy tengan el nivel de obra que tienen. Y acá ahora me paso a otro ejemplo para decir distintos ejemplos, ejemplo de Paysandú. Uno va a Paysandú y acá Paysandú es un poco distinto lo que se da porque esencialmente ahora se están haciendo regularizaciones, pero está Antena 35 y Nueva Antena, que esos son como 100 familias que se firmó hace 2 años. Es cierto, me van a decir, Antena de 35, para contar me van a decir que estuvo en cartera en el programa de mejoramiento hace tiempo, que era solamente un pedido, vamos a decir, con unas hojitas presentadas, que entonces ya estaba como en cartera. No había proyecto, o sea, eso hubo que empezar de cero, o sea, lo consideramos como, lo contamos como que se retomaba, pero se retomaba algo que estaba simplemente en papeles, y está bien, o sea, tampoco queremos que la cartera sea amplia, es bueno para que esta máquina siga. El problema es que la máquina tiene que funcionar a un ritmo importante. Si hablamos de esto, de Antena 35 Nueva Antena, eso, 100 familias aproximadamente, hace 2 años nos estábamos poniendo de acuerdo, hoy está próximo a terminar. O sea, ese lo vamos a estar finalizando antes, va a ser uno de esos más de 40 que estamos contando, que hoy no está contado. Y a su vez, por ejemplo, en todo lo que es el Sacra, el arroyo Sacra de Paysandú tiene muchas áreas inundables. Entonces, estamos hablando que prácticamente ahora se incorporaron algún asentamiento más porque vimos que se podía intervenir, y yo creo que hoy estamos en que en Paysandú se está interviniendo en 10 asentamientos, de los cuales la mayoría son realojos. ¿Por qué? Porque tiene mucha área inundable. Entonces, hoy vamos a Paysandú y Paysandú explotó de viviendas, o sea, tiene obras que nomás la población lo puede ver, o sea, en áreas donde se está construyendo es impresionante lo que había hace unos meses atrás a lo que hay ahora. Esto es el minuto a minuto. Y cuando digo los meses claves, evidentemente en el año 23 fue clave para todas esas licitaciones, que fue inédito aquel mes de junio, que se licitaron 213 millones de dólares en un solo mes, algo inédito. Hoy nos pasa lo mismo con las obras. Es impresionante cómo tenemos las obras en todo el país. Pero entonces, teniendo en cuenta que pudo haberse generado la expectativa de que los 120 asentamientos quedaran terminados en este periodo, ¿cuándo se completarían? ¿Cuándo esos 120 estarían prontos? Yo creo Van a quedar, evidentemente, para el próximo periodo, pero... Yo acá quiero hacer esta aclaración y ver cuando tenemos y cómo hemos presentado el plan y cómo hemos transmitido que necesitamos para la respuesta a los asentamientos un punto de inflexión y realmente duplicar el ritmo de ejecución. Si esto nos detenemos en algún dato que pueda ser visto en forma negativa y no como país, el plan
Avanzar es un plan de todos los uruguayos y es un plan en el cual todos los uruguayos tenemos que sentirnos muy orgullosos, y no solamente muy orgullosos de lo que está y está haciendo hoy el gobierno, sino también de las bases que había anteriormente, de las experiencias que se venían dando, que también eso hace y permite hoy dar este salto, vamos a decir, en cantidad, y que tenemos que seguir profundizando. No se puede estimar entonces cuándo es que se completarían los 120. Se irán completando en el año 25 y se irán completando algunos en el año 26, o sea, se irán completando y se irán sumando más. Ajá. Y se irán completando otros más pequeños en los años que vengan. Esto lo que tenemos que hacer es que siga al mismo ritmo, y aquí me corrijo, al mismo ritmo no, todavía entendemos que se puede acelerar un poco más, y ojalá la nueva administración, así como dijimos, a nivel país y en modo país queremos realmente que la respuesta mejore de lo que había y haya este punto de inflexión, queremos que la administración que venga mejore aún más lo que estamos trabajando. Lo último, porque ya estamos muy pasados de la hora, pero mirando el resumen que ustedes han hecho de balance de gestión agosto 2024, encuentro esta frase: las intervenciones realizadas con este plan ya permitieron revertir la tendencia de surgimiento de asentamientos que venía en aumento durante los últimos 10 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Significa que no ha crecido la cantidad de asentamientos en este periodo? Entendemos que sí, que no ha crecido. Con los datos que tenemos entendemos que sí. Ajá. Que no ha crecido. ¿Ha bajado? Ha bajado, exactamente. Que se ha invertido la tendencia. Uh-huh. Exactamente. ¿Ustedes van a dar números al respecto? Lo que tenemos son números de cantidad de asentamientos, y todavía lo que no tenemos son los datos, que es lo más importante, el dato de las familias y los hogares. Ajá. Que en ellas viven, que lo estaremos teniendo. El censo fue el año pasado y ahora el censo está arrojando datos, y evidentemente los datos más específicos de los asentamientos estarán los que nos han explicado que sobre fin de año. Así que, pero es así. De acuerdo a... tenemos el Registro Nacional de Asentamientos que por ley ahora es perteneciente es competencia de la DINISU, y efectivamente lo que se ha hecho un trabajo muy minucioso a partir del censo del 23. Ahí se hace todo un estudio, el INE hace todo un estudio y un mapeo a nivel nacional, y ahí se estudia cada una de las áreas que ellos ven como potencial asentamiento, y ahí se examina y se ve hacia atrás realmente cuándo había empezado. Y con ese trabajo muy minucioso que se ha hecho en conjunto y que se está trabajando, evidentemente las capas de asentamiento se van corrigiendo hacia atrás. Y lo que dicen, lo que nos están diciendo hoy los datos es eso que tú mencionas, que se ha revertido la tendencia. Arquitecta Florencia Arbeleche, titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana en el Ministerio de Vivienda, le agradecemos su presencia esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias a toda la audiencia, y veo que había muchos mensajes, así que gracias por el interés, que es un tema tan importante, cantidad de puntos para todos los uruguayos. Vamos a poner además en nuestra web, junto con la entrevista, la información esta de gráficos y de datos que fue siendo comentada a lo largo del reportaje. Y sobre todo, si tengo un minuto más, y sobre todo, mostrarán las obras, pero acá lo importante es todo el trabajo que se venga haciendo con las familias, y sobre todo las familias sean protagonistas de su cambio.